Bienvenidas todas las personas participantes que nos acompañan el día de hoy. El eje de innovación del programa de gobierno de la doctora Sheinbaum es abordado por Eduardo Clark, titular de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, quien en su charla nos plantea no solo el origen conceptual, teórico y metodológico, sino la fundamentación jurídica sobre la creación de la propia agencia, herramienta que ha sido de gran utilidad en la eficiencia y eficacia de los servicios públicos que presta la ciudad. En esta nueva entrega del taller de intercambio de buenas prácticas, gestión municipal y derecho al buen gobierno, escucharemos cómo desarrolla los componentes de la estrategia de gobierno electrónico, simplificación administrativa, mejoramiento regulatorio, operación digital y la creación del sistema llave CDMX para atención y prestación de servicios al público. Nos hablará también sobre su punto de vista y experiencia en el manejo de datos, tanto aquellos que cumplen con la normatividad en materia de transparencia como aquellos que están al servicio del gobierno, y nos compartirá cómo se logró la soberanía tecnológica autosustentable mediante la creación de la fábrica de software y la conectividad gratuita. En la ciudad, Internet y videovigilancia, logrando que se considere como la ciudad más conectada del mundo. Estamos seguros que dentro de sus municipios y sus estados existen un importante número de programas estratégicos que nos gustaría compartieran con nosotros, pues sin duda el trabajo en equipo y bien organizado siempre arrojará los mejores resultados. Hola, soy Eduardo Clark, Director General de Gobierno Digital en la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México. Y es para mí un placer poder acompañarlos en este taller de intercambio de buenas prácticas de gestión municipal y de hecho al buen gobierno organizado por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Muchas gracias por la invitación. Y en este pequeño rato que tengo con ustedes, les voy a platicar la historia de qué somos en la Agencia Digital de Innovación Pública, cómo nos creamos, por qué fuimos creados y qué hemos venido haciendo en los prácticamente 4 años de existencia que llevamos en el gobierno de la Ciudad de México. Iniciemos por dónde estábamos como ciudad hace 4 años, en 2018. Posterior a la elección de la doctora Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México, tuvimos el periodo de transición entre julio y diciembre para llevar a cabo una tarea que nos encargó la jefa de gobierno electa en ese momento, que era generar un plan de visión ciudad en términos de innovación tecnológica para poder llevar a cabo una transformación sustantiva en la Ciudad de México en el periodo 2018-2024. En el momento que nos encargó esta tarea a varias personas y en concreto al maestro José Marino, que es el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, lo que pensamos fue qué tipo de agendas, qué tipo de actividades, qué tipo de atribuciones, qué es lo que buscamos hacer de la Ciudad de México en los siguientes 6 años, qué legado buscamos realizar en términos de innovación digital. Y una cosa que nos dimos cuenta muy temprano era que no es que no existiera innovación pública, no es que no existiera prácticas de digitalización en el gobierno, pero lo que ocurría y lo que había ocurrido no solo en la ciudad, sino en muchas partes del mundo, en otras ciudades, municipios de nuestro país, era que las estrategias de modernización a través de las herramientas digitales se encontraban dispersas. Es decir, cada quien jalaba por su lado. Cada dependencia tenía una idea, una política, había un área que se le ocurría hacer algo de transparencia, había otra dependencia que se le ocurría hacer temas de digitalización, pero no había una narrativa cohesiva de qué es lo que buscábamos como ciudad y una manera de evaluar si esos objetivos se cumplían o no durante el periodo de una administración. Por esa razón, una de las primeras decisiones que se tomaron en el caso de la Ciudad de México fue generar una dependencia específica diseñada para llevar a cabo esta visión ciudad. Se determinó en ese momento, después de varias discusiones, que la Agencia Digital de Innovación Pública tenía que ser un órgano que dependiera directamente de la jefatura de gobierno por una razón particular, que es muchas de las estrategias y acciones que se llevan a cabo en términos de modernización, de digitalización, de simplificación, de las cosas que hacemos día a día los que nos encargamos de estas agendas, tenían que tener una visión transversal. Es decir, si bien respetar las atribuciones de cada una de las secretarías, dependencias, órganos,
lo que integran la administración pública de la Ciudad de México, teníamos que tener una manera de estar un pasito arriba para poder ayudar a que esa visión permeara hacia abajo, implementando la política del gobierno de la Ciudad de México definida desde la Jefatura de Gobierno. Por eso nosotros somos uno de los 2 órganos desconcentrados de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la sede del Ejecutivo aquí en esta ciudad. Solo somos 2, de hecho, de este tipo de instituciones. Uno es el C5, el Centro de Monitoreo de la Ciudad de México, y otra somos nosotros, la Agencia Digital de Innovación Pública, con esa visión de poder implementar la estrategia de innovación en la ciudad de manera más efectiva y eficiente. En ese momento empezaba a pensar cuáles son las agendas que tenemos que concentrar en la Agencia Digital de Innovación Pública. Y la historia de más o menos cómo se fue creando lo que es hoy viene de este lado. Lo primero es, pues primero tuvimos que pensar en lo que era el día a día de lo que hacen las agencias de tecnología, que tiene que ver con la gobernanza de la tecnología. Desde el lado de la gobernanza de la infraestructura ya existente, los centros de datos, las redes de telecomunicaciones internas, por una parte. Por otra parte, lo que tenía que ver con software, es decir, los sistemas, las plataformas que viven en esa infraestructura y que ya se le hacen disponibles ya sea a los ciudadanos o a los propios servidores públicos. También pensamos en el lado de gobernanza tecnológica, no solo de lo que ya está, sino de lo que se tiene que comprar. La supervisión de las compras públicas y la homologación de los criterios de adquisición de tecnología en la Ciudad de México. Eso era muy natural y es básicamente lo que hacíamos día con día. Fuimos pensando entonces, ahí ya sumando las áreas de infraestructura tecnológica, conectividad y gobernanza tecnológica. Acto seguido pensamos en lo que creemos que es el elemento más transformativo y sustancial de lo que van a recibir los ciudadanos en términos de una experiencia digital con el gobierno, que es gobierno electrónico, gobierno digital. Fuimos incluyendo entonces esa parte. Y aquí fue donde se empezó a poner más complejo, porque pensamos, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para que las estrategias de gobierno digital en la Ciudad de México puedan ser las más efectivas posibles? Y hay una todavía discusión conceptual en el mundo sobre cuál es el rol de las agencias digitales. Una de las visiones tiene que ver con simplemente encargar de operar lo digital, que las otras áreas decidan cuál es el producto que quieren digitalizar, cuál es la solución que quieren ofrecer al ciudadano y nosotros como área digital implementar esa solución. En el lado de la agencia tomamos una visión distinta, una visión que creemos puede sonar más agresiva, pero que hace una estrategia más coherente, más horizontal y también vertical de la innovación pública en materia digital. Y es traernos a la agencia digital no solo el tema de mudanza digital, de gobierno electrónico, pero lo que va atrás, que es la simplificación administrativa y la mejora regulatoria. Entendiendo que si queremos transformar los servicios que reciben los ciudadanos en la Ciudad de México, no solo podemos y debemos digitalizar las cosas como están, pero tenemos por otra parte que mejorar esos servicios, simplificarlos y hacerlos más eficientes para poder digitalizarlos de manera adecuada. Es decir, un gobierno que piensa en el gobierno digital en simplemente una herramienta para transformar los mismos procesos que hoy tenemos de lo presencial a lo digital, puede estar perdiendo muchas oportunidades para entender que lo digital también involucra simplificar los procesos, hacer la vida más fácil del ciudadano, inclusive del servidor público, reducir espacios de corrupción, reducir espacios de arbitrariedades, y entonces la visión que tomamos en la Ciudad de México es un proceso mucho más comprensivo de cómo entender el gobierno digital, desde la concepción de la mejora regulatoria, la simplificación administrativa y luego ya, sí, la digitalización. Acto seguido pensamos en qué otras agendas teníamos que integrar en la Agencia Digital de Innovación Pública. Muy naturalmente pensamos que resultado de estos procesos digitales, uno de los insumos que se generan simplemente de digitalizar, de integrar sistemas, de llevar la gobernanza tecnológica, tiene que ver con la información y con los datos que albergamos nosotros como gobierno, con datos que son finalmente del ciudadano y nosotros tenemos como autoridades la responsabilidad de resguardarlos de manera adecuada y también ponerlos al servicio y al reuso propio de los ciudadanos. Por eso involucramos después del tema de gobierno digital la idea de centrar también en la Agencia de Innovación Pública la agenda de gobierno abierto, iniciando por la agenda de datos abiertos. Es decir, mucho de lo que hacemos en términos de centralización de sistemas nos permite también facilitar la apertura de esos datos. ¿Qué agendas adicionales fuimos incluyendo? Si datos abiertos y transparencia pone al servicio la información del gobierno hacia afuera, hacia los ciudadanos, también en la Ciudad de México decidimos incorporar dentro de las atribuciones de la agencia
la capacidad para utilizar esos datos que ya tenemos al servicio del propio gobierno. Y por eso en nuestra agencia tenemos también incorporadas las atribuciones y facultades de arquitectura de datos y análisis de datos para la mejora de política pública. Es decir, así como los usuarios externos, los ciudadanos pueden reutilizar la información que ponemos a su disposición, nosotros por otra parte también tenemos la atribución y la facultad de utilizar estos datos para ayudar a la jefatura de gobierno, a las dependencias del gobierno de la ciudad en general, a tomar mejores decisiones basadas en datos y en evidencia. Y finalmente, para cerrar todo este ciclo de lo que hacemos como agencia, entendimos que también una buena parte de lo que queremos buscar en términos de modernización está centrado en la atención al ciudadano, en darle una cara más amable, más fácil de utilizar y más efectiva al ciudadano. Y por eso aquí en la Agencia de Innovación Pública hemos decidido incorporar las atribuciones de atención ciudadana. Dentro de la agencia incorporamos a Locatel, el call center de la ciudad de atención de casos de no emergencia, es decir, todo lo que no involucre el 911 está aquí en la ciudad, a través de un número telefónico y todos los sistemas tecnológicos y digitales para también realizar y recibir propuestas ciudadanas a través de medios digitales. En concreto, eso fue lo que nosotros diseñamos como la agenda que buscamos tener en la Agencia Digital de Innovación Pública. Para llevar a cabo esto, trabajamos de manera conjunta con el Congreso de la Ciudad de México en su primera legislatura de la administración, a partir de septiembre de 2018, para darle dientes a través de atribuciones normativas reales a la Agencia Digital de Innovación Pública. Y dejen aquí pauso un segundo. Una buena parte de las agencias, los laboratorios, los hubs de innovaciones que pueden hacer los gobiernos en el mundo, a nuestro juicio habían sufrido de un problema fundamental y central, que era muchos de ellos habían sido diseñados con muy buenas intenciones, con muy buenas ideas, con muy buen personal, pero en realidad dependían de la buena voluntad de sus contrapartes, es decir, no contaban con dientes, no contaban con atribuciones reales que les permitieran inmiscuirse en las entrañas del quehacer gubernamental, pelear las peleas que se tienen que dar para resolver problemas y que se generan mejores soluciones para el gobierno. Y funcionaban más que nada como áreas en las cuales cuando las cosas estaban bien se podía colaborar, pero ya que algo se podía poner un poco más tenso, era difícil que las ideas de las áreas de innovación se plasmaran en política pública. Por eso, aquí en la Agencia Digital de Innovación Pública trabajamos de manera muy intensiva y es algo que queremos que la gente sepa en otras entidades federativas, en otros municipios, con el Congreso, para que estas atribuciones, facultades, ideas que les he comentado, quedaran plasmadas en una ley que en realidad nos diera esa fuerza legal para poder implementar estas ideas y esta visión ciudadana. A partir de estas discusiones, a partir de esta retroalimentación continua, porque hubo ideas que fueron saliendo en este proceso de conceptualización legal, es que se genera la Ley de Innovación y Operación Digital de la Ciudad de México, publicada en diciembre del 2018. Esta es la ley que le da personalidad jurídica a la Agencia Digital de Innovación Pública y la crea a partir del 1 de enero de 2019. La crea ya con estas atribuciones que les comento, sustentadas en ley, que nos permitía que lo que hacíamos tenía una fundamentación jurídica y que podíamos llevar a cabo las ideas que habíamos definido de manera conjunta, muchas veces hasta con la ciudadanía durante el proceso de transición y en algunos momentos durante la propia campaña que se dio al principio de 2018. Así fue que se crea la Agencia Digital de Innovación Pública. Esa es su concepción de origen, que la diferencia, a nuestro juicio, de muchas otras agencias similares en la ciudad y en el mundo. Y nosotros creemos, y se los digo francamente, que hemos aprendido muchas cosas en estos 4 años, y una de las cuales no me arrepiento para nada y creo que ha sido fundamental en los éxitos que hemos podido llevar a cabo en la agencia, fue precisamente ese proceso de generación bastante robusto y normativo, que luego no ocurre de manera muy detallada al principio de la administración. Ahora sí, ¿qué hemos hecho desde entonces y qué les queremos platicar de los aprendizajes y también de las historias de éxito y algunas historias de no tanto éxito que hemos llevado a cabo? Ya van a ser 4 años de existencia de la Agencia Digital de Innovación Pública. Quiero iniciar por platicar de lo que hemos hecho en términos de soberanía tecnológica en la Ciudad de México, antes de pensar y hablarles un poco más de los productos. Porque todo aquí lo que hemos hecho, hemos tratado de que sea orgánico, autosustentable y de abajo para arriba. Una de las cosas que nosotros pensamos mucho y debatimos mucho al principio de la agencia tenía que ver con si como gobierno debíamos o no tercerizar muchas de las soluciones tecnológicas que se necesitaban para mejorar la administración pública de la Ciudad de México.
nosotros decidimos tomar una postura en la cual era importantísimo para nosotros tener capacidades de autosustentabilidad, tanto en términos de infraestructura tecnológica como en términos de desarrollo de software. Por esa razón, a diferencia de muchas otras partes del mundo donde los gobiernos y las empresas están apostando en usar cómputo en la nube, en data centers remotos, rentados de un tercero, en la Agencia Digital de Innovación Pública decidimos apostar por la autonomía tecnológica a través de la construcción, mantenimiento y operación de nuestra propia nube local. Cuando llegamos al gobierno de la Ciudad de México contábamos con algunos centros de datos, particularmente uno grande que compartíamos con la Secretaría de Administración y Finanzas. Y ahí es donde se albergaban una buena parte de los sistemas tecnológicos de la Ciudad de México para todos los temas. Otras dependencias tenían, y en algunos casos en unas situaciones bastante desfavorables, capacidades de cómputo propias, pero nada como un data center en forma. Llegabas tú a una dependencia, pienso mucho en el registro civil, y toda la infraestructura que tenían eran máquinas ya pasadas de su vida útil, en espacios no adecuados para mantener infraestructura que requería alta disponibilidad por los servicios que albergaba. Por esa razón, lo que nosotros pensamos como modelo para Ciudad de México es diseñar una nube propia que cumpliera dos objetivos fundamentales. El primero es garantizar la continuidad de los servicios tecnológicos de la ciudad, inclusive en años de problemáticas presupuestales. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa. Una de las preocupaciones que nosotros tenemos como gobierno, y creemos que es algo que comparten muchos gobiernos alrededor del país, es que cuando tú dependes de servicios administrados, cuando dependes de proveedores en los cuales la infraestructura no es tuya, pero tú rentas infraestructura, lo que puede ocurrir es que estés muy contento porque alguien se encarga de lo que invariablemente es doloroso, que es mantener fierros, ¿no? Que el aire de presión no funciona, que el segmento de red se cayó, que un equipo tiene que ser reemplazado, pero lo haces a cambio de que esa infraestructura nunca es tuya. Y años cuando tienes problemas presupuestales, cuando tal vez hay alguna demora, cuando tienes inclusive algún problema con un proveedor que se está pasando de listo, o un proveedor inclusive que ya no existe, puedes perder y poner en riesgo la continuidad de los servicios. Porque toda esa inversión que tú hiciste en sistemas, en desarrollo, que están albergados en infraestructura prácticamente rentada, se pueden apagar simplemente con un switch si un día no se consigue continuar un contrato. Por esa razón nosotros decidimos que aunque fuera más difícil mantener la infraestructura, queríamos invertir en personal altamente calificado que la mantuviera, generar capacidades locales de mantenimiento, pero también garantizar que una inversión importante que logramos hacer en la Ciudad de México garantizara por lo menos varios años de continuidad y generáramos un modelo no solo para esa continuidad en los años de vida útil de lo primero que comprabas, pero también un modelo de sostenibilidad para año con año ir comprando más infraestructura, ir alargando la vida útil de los centros de datos y asegurando la continuidad de los servicios de misión crítica que tenemos para la ciudadanía. Esto se ha transformado en la Ciudad de México en el proyecto Vallejo. Tenemos un centro de datos certificado ICREA 3, que es la International Computer Room Association, que certifica la alta disponibilidad y nivel el nivel de estándar de servicios que brindamos dentro del data center. Y ahí es donde estamos ahora albergando una buena parte de los sistemas tecnológicos nuevos de la Ciudad de México, con tecnología e infraestructura de punta. Y no solo eso, sino el segundo factor fundamental de la decisión de hacer una nube local, que es poder lograr que las otras más de 100 dependencias y órganos que integran la administración pública del gobierno de la Ciudad de México pudieran utilizar la nube de la Ciudad de México como una nube de gobierno en la cual ellos solo solicitan espacio e infraestructura y nosotros mantenemos los fierros. Que cada una de las dependencias pudiera centrarse en el desarrollo de servicios, de software, en vez de pensar en todo lo que involucraba desde infraestructura, conectividad hasta software, y así garantizar que se centraban ellos en la parte que más importa, que es el producto a los ciudadanos. Este proyecto nos tiene muy contentos. Creo que hemos diseñado un modelo bastante bueno de sostenibilidad de infraestructura manejada de manera propia, capacidad humana para manejarlo, y también estamos ahora en vías de poder facilitar que este data center crezca y poder arrendar capacidad no solo al gobierno de la Ciudad de México, sino a gobiernos municipales, estatales del país que requieran una nube gubernamental certificada, que puedan entonces rentar esta capacidad, hostear ahí o albergar su infraestructura y de esa manera reducir costos de operación y centrarse en lo que les digo es lo que más importa, que es los servicios de cara al ciudadano. En segundo lugar, decidimos invertir nosotros en la fábrica de software.
Es decir, ya les he comentado cómo está el tema de infraestructura, pero también tuvimos una experiencia en la cual lo que queríamos era generar capacidades internas para que los servicios y sistemas tecnológicos, el software que hacemos en la Ciudad de México, fuera hecho directamente por personal público. Una buena parte del mundo también se encuentra en esta discusión, si vale la pena nosotros como gobierno decidir qué es el producto que queremos y tercerizarlo a que expertos tecnológicos externos desarrollen ya ese software y nos lo integren. En el caso de la Ciudad de México, nosotros creíamos y creemos todavía, estoy seguro y yo estoy bastante tranquilo que ha sido un acierto en términos de la visión que hemos decidido hacer, que era importantísimo, si no es que indispensable, que el gobierno tuviera capacidades internas para poder desarrollar estos servicios. Tal vez hace algunos años muchos servicios tecnológicos se veían como algo de punta que requerías un proveedor externo porque cómo ibas a tener capacidades buenas internamente, pero el ámbito tecnológico ha crecido tanto en la última década o dos y sigue acelerando su crecimiento de manera tan importante que tampoco es descabellado entender e internalizar que las organizaciones de cualquier tipo, incluidas las de gobiernos locales como es el nuestro, tienen que también tener personal capacitado que pueda resolver sus propias necesidades de manera interna, reduciendo costos, porque ustedes saben, contratar externos puede incorporar costos altísimos, y también generando esos momentos en los cuales podemos resolver nuestros propios problemas y no estamos a la merced de un proveedor externo, de alguien que ya no está. Nosotros en la Agencia Digital de Innovación Pública tenemos una fábrica de software de un poco de cercana a 50 personas, que va desde desarrolladores de front, de back, arquitectos, gestores de proyectos, así como los propios directores de esta área, que los que nos permite es tener una relación directa con las áreas de gobierno electrónico para diseñar productos y ejecutarlos directamente en casa. Además de, como ustedes, estoy hablando para muchos funcionarios públicos, ustedes saben, lo que hacemos puede tener cambios radicales de un día a otro, con un cambio de ley, un cambio de normativa, una nueva política, y esto nos permite tener flexibilidad para los sistemas que tenemos, poder modificarlos de manera rápida y de manera ágil. Hasta ahora, el equipo de desarrollo de software de la agencia, en estos 3 años y medio que llevamos operando, ha desarrollado más de 250 desarrollos de software propios, unos chicos, unos grandes. Ahora platicaré de algunos de los que más orgullo nos dan y de los que más feliz nos hacen haber poder hecho. Pero hemos también, durante este periodo, hecho un ejercicio de cotizar cuánto nos hubiera costado si cada uno de estos desarrollos, en vez de hacerlo dentro de casa, hubiéramos ido con una compañía de software, hubiéramos licitado, hecho una invitación, hecho una adjudicación sobre estos desarrollos. Estimamos que hemos ahorrado, en términos de valor de mercado, cerca de 2,000 millones de pesos, menos de lo que hubiera costado hacer esos desarrollos con externos a valores actuales de mercado. Es algo que creemos muestra el valor de la Agencia Digital de Innovación Pública hacia la ciudadanía, porque nosotros como funcionarios públicos tenemos siempre la obligación de velar por el dinero de los contribuyentes, de los ciudadanos, y darles más por cada uno de los pesos que aportan para tener un gobierno que satisface sus necesidades. Otro tema, y perdón por el desorden, pero se me olvidó, es lo primero que debía haber dicho, tiene que ver también con, ya que tenemos esta infraestructura tecnológica, no solo estamos hablando de data centers. Las estrategias de gobierno electrónico en la Ciudad de México y en países como el nuestro de ingreso medio, en países con altas desigualdades de ingreso, donde hay ciudadanos que afortunadamente han cumplido una buena parte de sus necesidades económicas, pero también tenemos gente que se ha quedado muy atrás, gente para las cuales conectarse a sistemas digitales involucra un costo. En una estrategia de gobierno electrónico teníamos que velar por la idea de si vamos a digitalizar servicios elementales y fundamentales para la población, teníamos que garantizar condiciones básicas de acceso para que a nadie le costara conectarse a Internet para acceder a un servicio gubernamental que necesitaban para llevar a cabo su vida diaria. Por esa razón, dentro del equipo de infraestructura tecnológica, hemos invertido muchísimo en el tema de conectividad gratuita en la Ciudad de México. Cuando llegamos al gobierno, nosotros teníamos la responsabilidad, y la seguimos teniendo, de supervisar una buena parte de las compras públicas de tecnología. Y un contrato que nos llamaba mucho la atención, el contrato de conectividad para el sistema de monitoreo y videovigilancia de la Ciudad de México a través del C5. Es un sistema que se hizo un poco más de 10 años antes de que nosotros llegáramos. Teníamos en ese momento un poco más de 10,000 postes
con cámaras de videovigilancia y cada una de estas cámaras de videovigilancia estaba naturalmente integrada a Internet. De esa manera streameaban el video al C5. Es un contrato que costaba más de $1,000 millones de pesos al año en conectividad en Internet para pasar el video de las cámaras al C5 y poder monitorearlo. Entendemos que cuando se hizo este contrato tenía mucho que ver con los altos costos de implementación de la red de conectividad. En ese momento tal vez pusieron fibra, tal vez cobre en ese momento, luego fibra, pero 10 años después, una buena parte de los costos ya estaban prorrateados. Por eso entramos al gobierno con un énfasis en renegociar muchos de los contratos que creíamos presentaban condiciones no favorables, no equitativas en términos de mercado para los intereses de la ciudad. Y este contrato nos permitió hacer dos cosas. Lo primero es renegociarlo a la baja, ahorrando más del 40% del contrato, pero también entender que a través de este despliegue de conectividad podíamos dar un servicio elemental a la ciudadanía, que es cada uno de esos postes se transformó en un punto de acceso gratuito a Internet sin ningún costo adicional a la ciudad, para que cualquier ciudadano, sin necesidad de restringir su navegación, es decir, abierto a cualquier tipo de navegación, pudiera usar el Internet. Iniciamos con este proyecto en 2019, teniendo cerca de 10,000 puntos de Internet gratuito después de haber llegado al gobierno con 70. Este año estamos cerca de los 25,000 y esperamos concluir el año arriba de los 31,000 puntos de Internet gratuito. Esto coloca a la Ciudad de México como la ciudad más conectada del mundo en términos de infraestructura de Wi-Fi gratis a la población. Tenemos, de hecho, un récord Guinness que nos dieron hace un poco más de 6 meses y refleja dos temas esenciales de lo que hacemos y de lo que creemos aquí en la Agencia Digital de Innovación Pública. Uno es velar por el interés de los ciudadanos y maximizar la eficiencia de los recursos públicos que tenemos. Y el segundo es entender que tenemos que generar capas de acceso básico de conectividad para proporcionar a la ciudadanía las condiciones básicas, elementales, totalmente indispensables para acceder a servicios digitales. Una vez que tenemos ya estructurada esta parte de infraestructura, conectividad, desarrollo de software, voy a entrar a lo que es mucho más cercano a mi corazón, es la parte que yo más disfruto de lo que hacemos aquí en la Agencia Digital de Innovación Pública, que es los servicios de gobierno electrónico y de simplificación administrativa anexos a gobierno electrónico. La primera parte de lo que hicimos cuando llegamos a la agencia hace 3 años y medio fue pensar qué podemos hacer para reducir la carga regulatoria de los ciudadanos. Llegamos y había un catálogo de ligeramente más, si no me recuerdo el número, 2,012 trámites registrados como trámites oficiales de la ciudad y de las alcaldías de la Ciudad de México, de los cuales muchísimos de ellos no tenían ni sentido ni fundamento legal, no tenían ni usos, es decir, aunque existieran, la gente llevaba años sin usarlos. Nos dimos a la tarea de hacer un proceso de depuración de trámites que nos llevó a tener de 2,012 trámites a 996 a final del primer año. Hoy estamos esperando terminar el año cerca de 750 trámites, una depuración de más del 50% con respecto a cómo iniciamos, y nuestro objetivo para el fin de la administración es cerrar en un catálogo unificado, simplificado, de 500 trámites. Esto a través de análisis bastante detallado de cada uno de los procesos administrativos que se requieren en la ciudad para asegurar que no hay una carga regulatoria excesiva por parte de la autoridad hacia los ciudadanos. De hecho, hace poco tiempo, el primer día de septiembre, estuvimos muy contentos de anunciar lo que consideramos nosotros el plan de simplificación administrativa más ambiciosa de por los últimos 30 años en la Ciudad de México, en el cual redujimos en 50% el número de trámites requeridos para abrir y operar un negocio en la Ciudad de México, trámites desde construcción, protección civil, agua, establecimientos mercantiles, medio ambiente. Redujimos, además de los trámites que se quedaron, el 40% de los requisitos y digitalizamos todos y cada uno de los procesos que se llevaban a cabo para este subgrupo de trámites para abrir y operar un negocio en la Ciudad de México. Y es parte de la estrategia integral de modernización y simplificación administrativa que hemos estado implementando aquí en la Ciudad de México, de mano de todas y cada una de las autoridades de la Ciudad de México. Una vez que tenemos ya un catálogo depurado de cuáles son los trámites que consideramos importantes, les voy a platicar de cuál es la columna vertebral de la estrategia de gobierno electrónico en la Ciudad de México. Nosotros quisimos y hemos logrado implementar un modelo de gobierno electrónico que tiene 2 partes.
Muchas veces la discusión de gobierno electrónico se centra en el producto en sí, en el trámite digital, el formulario electrónico, el comprobante con código QR. Y se hacen a través de desarrollos aislados, es decir, agarras, defines cómo va a ser un trámite y lo digitalizas un poco de manera independiente al resto de lo que ocurre en términos de sistemas electrónicos. En la Ciudad de México decidimos un modelo que nos permitía el opuesto, generar una infraestructura básica en la que luego fuera muy fácil digitalizar un trámite. Y pensando en los estándares más innovadores del mundo en términos de interoperabilidad de expedientes digitales, decidimos echar a andar un proyecto que llamamos Llave CDMX. Y déjenme se los platico. Ténganme un poco de paciencia y van a ver cómo embona todo dentro de la estrategia de gobierno digital. La primera necesidad que tratábamos de atender, en términos de dónde queríamos vernos, era que para nosotros el objetivo central de gobierno electrónico, donde nos hubiera y nos gustaría estar el día que nos vayamos de esta responsabilidad, era lo siguiente: trámites totalmente digitales que no requirieran una atención presencial, es decir, que pudiera ser de punta a punta digital. Trámites que fueran muy fáciles de entender en términos de la información que requiere la autoridad de ti. Y con mucha mayor importancia, trámites digitales en los cuales no se te pidiera información que el gobierno ya tiene sobre ti. Es decir, no pedirle a las personas que nos traigan un documento que nosotros mismos expedimos. Teníamos en ese momento, ya lo hemos usado menos, pero un mantra que decíamos mucho, que era que viajen los documentos, no las personas con los documentos. Queríamos también que fuera seguro y que la gente supiera, y esto es algo que es vital transmitir para nosotros, que los datos, los documentos, los permisos, las certificaciones, todo lo que el gobierno les ha dado es suyo, no es del gobierno. Que esa información estuviera en su poder, en su control y en su visibilidad. Por eso decidimos empezar del otro lado. ¿Qué infraestructura, qué ideas, qué arquitectura tenemos que desarrollar para en varios años vernos así como queremos? Llave CDMX es precisamente ese proyecto. Lo primero es poder identificar de manera clara y totalmente indisputable con qué personas estamos interactuando en el gobierno. Llave CDMX es lo que se llama, y perdón por el inglés, un single sign-on, un inicio de sesión única. Muchas personas cuando usan el Internet ya ven esto como algo normal porque ha adquirido muchísima relevancia, particularmente empresas privadas de las más grandes de tecnología en el mundo, como un mecanismo fácil para iniciar sesión, en el cual, si ustedes van a una página web, muchas veces les dice, no haga, antes, perdón, estoy siendo un poco desorganizado, pero hace unos años, hace 5 o 10 años, cuando ustedes entraron a una página nueva y querían tal vez comprar algo en línea, querían tal vez registrarse para bajar un documento, les pedía hacer una cuenta de esa página y hacías toda la cuenta, cada una con un formulario propio. Tenías tú, pues seguro una bandeja de cosas en las cuales decía, aquí está mi cuenta para X sitio web, aquí está mi cuenta para Y sitio web, aquí usé este mail, aquí usé el otro, esta es la contraseña de uno, esta es la contraseña del otro. Lo seguimos sufriendo en una buena parte, pero una innovación importantísima en los últimos años ha sido lo que se llama un inicio de sesión único. Compañías como Google, como Facebook, creo que son las dos más importantes que hacen esto, te permiten acceder a un sistema digital externo de otra compañía, de otro ámbito completamente, usando tus mismas credenciales de acceso. Esto no simplemente es por un tema de facilidad, es por un tema también de identificación. Si tú usas el mismo inicio de sesión para un trámite en la tesorería, para un trámite del sistema de aguas, para un trámite en la Secretaría de Movilidad, para un trámite en la Agencia Digital de Innovación Pública, y logramos utilizar la misma cuenta de acceso, tú también puedes lograr que todos y cada uno de los expedientes digitales te permitan identificar que esa persona es la misma persona aquí, allá y donde sea. Vinculando esta cuenta llave a la clave CURP de cada una de las personas, podemos no solo garantizar identificar a las personas a través de todas sus interacciones en el gobierno, pero también podemos garantizar la identidad de la persona, saber que esta persona existe de manera jurídica y que es una persona que puede tener un interés legítimo aquí, allá o en otra dependencia. Llave es precisamente eso, es la arquitectura que nos permite generar una cuenta con medios de contacto homologados de teléfono celular y correo electrónico, pero también poder identificar qué documentos, qué requisitos, qué información le expide cada dependencia y poder interoperar eso para simplificar los procesos administrativos consecuentes que desea llevar a cabo esta persona. Llave CDMX a nuestro gusto ha sido más exitoso inclusive de lo que pensábamos.
Hace un par de días cruzamos el umbral de 4 millones de cuentas llave, 4 millones de ciudadanos plenamente identificados a través del sistema llave. Estamos, de hecho, en este momento utilizándolo en el programa más masivo que hemos tenido en la Ciudad de México en términos de registro digital, que es el registro del programa universal de Mi Beca para Empezar para niños y niñas, que involucra a 1.2 millones de personas que están inscritas en educación básica en la Ciudad de México. Entonces creemos que pronto estaremos cruzando los 5 millones de personas usando cuenta llave. Como referencia, en la Ciudad de México hay 7.1 millones de adultos, lo que significa que hoy, con ya 4 millones de usuarios de cuenta llave, estamos hablando que más del 56% de los adultos de la Ciudad de México cuentan con una cuenta llave. Una vez que existe la cuenta llave, a través también de la publicación de la Ley de Identificación y Autenticación Digital, hemos logrado facilitar la manera en la cual, usando su cuenta llave, vinculándose a su CURP, los actos jurídicos que realizan en línea son plenamente vinculantes para evitar que tengan que ir a una ventanilla a firmar un documento aunque han subido todo en línea. Uno de los procesos complejos cuando hablamos de digitalización, cómo garantizar la identidad de la persona. A través de mecanismos de autenticación e interoperabilidad con servicios como el Instituto Nacional Electoral y los registros de la credencial para votar, logramos precisamente generar procesos para autenticar la identidad de las personas en línea y poder hacer que los trámites sean 100% digitales. Vinculado a llave, y estamos por sacar la segunda iteración de llave, está el expediente digital. Es decir, si ustedes ya hacen inicio de sesión con tu cuenta llave para cualquier trámite, servicio, permiso, documento, autorización, certificación del gobierno de la Ciudad de México, nosotros podemos facilitar algo que nos hace muy felices, que es que una persona pueda ver en una sola página, en un solo sistema, todas y cada una de las interacciones que tiene con el gobierno. Los pagos que ha hecho, la renovación de su tarjeta de circulación, la vigencia de su licencia de conducir, el estatus de sus programas sociales, todo en una sola página a través de esas consultas federadas de llave hacia afuera que nos permiten centralizar la información, que el usuario la vea, hacer clic e ir a cada sistema. Esto es una iniciativa que creemos va a cambiar radicalmente la manera en la cual los ciudadanos de la Ciudad de México interactúan de manera digital con el gobierno. Está por lanzarse, estamos terminando esto y esperamos que esta versión sea pública antes de terminar este año 2023. Paralelo a esta iniciativa de expediente digital, estamos también desarrollando y a punto de lanzar el riel de interoperabilidad tecnológica, que lo que significa es no solo que los usuarios puedan ver cada uno de los documentos y estatus de sus trámites o servicios, pero que si tú entras a un trámite nuevo, quieres realizar un proceso administrativo, a la hora que entras a la pantalla, digamos que es un trámite que requiere 10 requisitos, si nosotros tenemos ya en nuestros sistemas y en su expediente 5 de los 10 requisitos, lo que le decimos es, te precargo todo, prevalido todo, solo llena los que no tenemos. Esto lo que nos permite es cumplir el sueño de que los documentos viajen, no las personas, y de esta manera hacer dos cosas. Uno, no solo lograr que las personas tengan menos requisitos para llevar a cabo un sistema, pero por otra parte, que es fundamental y luego perdemos el foco, es que el gobierno mismo, quien atiende ese trámite, tenga plena certeza de que los requisitos que subió la persona son requisitos ya validados por otra autoridad, que vienen de un sistema tecnológico, de una base de datos, de un proceso legal jurídico determinado, y así expeditar la resolución de esos trámites. Esa es la arquitectura y la infraestructura de gobierno digital en la Ciudad de México. A partir de esa infraestructura y arquitectura básica, lo que hemos venido haciendo es digitalizar trámites y servicios particulares. Es decir, en vez de empezar por digitalizar, empezamos una buena parte por la infraestructura y ahora les puedo platicar de casos concretos de digitalización de trámites. En la Ciudad de México, tal vez yo les diría, el que cambió más la vida al principio fue altamente fácil de realizar, fue cambiar por primera vez en la historia de la ciudad que el trámite de renovación de tarjeta de circulación de tu vehículo, en vez de tener que ir a la ventanilla con un expediente de ese tamaño, lo pudiéramos refrendar directamente en línea y que te diera un certificado digital y una versión que también puedes llevar en la aplicación oficial de la ciudad de tu tarjeta de circulación actualizada. Siguiendo, esto ya tenemos más de 800,000 refrendos de tarjeta de circulación de manera anual en la Ciudad de México de personas que en vez de ir a una ventanilla hacen todo el proceso en línea. También digitalizamos durante la pandemia el proceso de renovación y emisión de una licencia de conducir digital. Durante una buena parte de la pandemia, estoy seguro que ustedes como funcionarios públicos sufrieron estas mismas dificultades. Una buena parte de las ventanillas presenciales estaban cerradas.
para evitar aglomeraciones de personas y que el COVID se esparciera por nuestras entidades federativas o municipios. Diseñamos un proceso vinculado a llave para que las personas pudieran renovar en línea su licencia de conducir, se les emitiera un documento digital que pueden cargar en su aplicación de la Ciudad de México. Aquí les puedo enseñar el mío, por ejemplo, que es una licencia de conducir totalmente válida para cualquier trámite, si te para un oficial de tránsito, etcétera, y que les permitiera renovar la vigencia de su tarjeta de su licencia de conducir totalmente en línea, aunque estuvieran cerradas las oficinas de gobierno. Y posteriormente, si querían ellos reimprimir su plástico, pudieran acudir sin costo alguno, en su conveniencia, a ir a reimprimir el plástico, pero que antes de hacer eso tuvieran una versión totalmente digital de sus documentos. Hemos digitalizado otros 50 trámites adicionales que puedo platicar muy rápidamente. Desde los permisos de construcción para los impactos urbano-ambientales para grandes construcciones, estamos ahora por digitalizar 13 trámites de construcción y desarrollo urbano en la ciudad, que van desde permisos y manifestaciones de construcción, alineamientos, números oficiales, vistos buenos de seguridad de operación, constancia de seguridad estructural, factibilidades e instalaciones de agua, el seguro de desempleo, el programa universal de Mi Beca para Empezar en la Ciudad de México, denuncia digital, que es uno de los programas que a mí me hace más feliz, que es que una persona de manera totalmente digital, remota, sin ir al Ministerio Público, pueda levantar un acta totalmente válida para denunciar la pérdida de documentos oficiales, para denunciar el robo sin violencia y otros 17 delitos y recibir una constancia firmada digitalmente, plenamente válida para cualquier efecto jurídico de su denuncia digital. Digitalizamos también los trámites del registro civil, cambiando de manera radical la infraestructura del registro civil en estos últimos 3 años, digitalizando no solo la emisión de actas de nacimiento que ocurren ya en todos los estados, pero digitalizando y emitiendo de manera, en línea las actas de matrimonio y las actas de defunción. Digitalizamos también servicios de otro tipo de índoles, como prácticamente todos los registros de vacunación en la Ciudad de México y los procesos de citas fueron un proceso de registro digital. Les invito a que revisen cada uno de los trámites digitales que tenemos en la página llave.cdmx.gov.mx o directamente en el sitio de trámites de la Ciudad de México, cdmx.gov.mx, donde tenemos el repositorio de los trámites digitales. Muchos de ellos han sido altamente exitosos, Licencia Digital tiene más de 1 millón de usos, pero quería en este espacio que me han dado no platicarles de ya el producto final, quería platicarles de la idea, de la infraestructura, de las entrañas del asunto. Porque lo que yo sí creo que es algo que falta en el país y espero que las experiencias que hemos tenido en la Ciudad de México sean útiles para muchos de ustedes, es que lo que importa es hacer una política digital pensando en dónde queremos estar, no pensando en qué queremos cambiar hoy o mañana, sino en cuál es la estrategia de largo plazo. Y por eso esta infraestructura que hemos hecho de llave, esta infraestructura que hemos hecho de expediente digital, atiende precisamente eso, en generar los estándares básicos para que luego generar nuevos trámites y servicios sea muy fácil. Y de hecho, el producto que más ilustra esta visión es lo que llamamos acá el motor transaccional de trámites, que es un sistema que acabamos de desarrollar, estamos por lanzar ya al público en algunas semanas, en las cuales nos facilita el proceso de digitalización de un trámite. Es decir, en vez de que cada trámite digital sea un proceso ad hoc muy tardado por parte del equipo de desarrollo, invertimos cerca de 2 años en hacer esto, un sistema en el cual una persona normal, no un programador, da de alta los campos que quiere recabar, los documentos que quiere validar y de manera dinámica se genera una plataforma digital en la cual ese formulario se pone a disposición del usuario y eso nos facilita que un trámite que antes tardamos 2 meses en digitalizar, se pueda digitalizar en 1 a 2 semanas. Toda esta infraestructura, todos estos desarrollos de software que hemos hecho, que nos hacen muy felices y en donde hemos vertido una buena parte de nuestro tiempo, esfuerzo y corazón, son cosas que también el gobierno de la Ciudad de México entiende como públicas. Y por eso, a partir del año pasado, iniciamos un proyecto de cooperación tecnológica, de intercambio de experiencias con cualquier estado de la República, cualquier municipio, y llevamos ya también con algunas ciudades de la región externas a México, en las cuales todos los sistemas que les he mencionado están siendo publicados como código libre, código replicable, para que cualquier estado, entidad, municipio pueda reutilizarlos, modificarlos en el ámbito de sus particulares atribuciones y leyes, pero reutilizar una buena parte de la inversión que hemos hecho en términos de desarrollo de software. Los invito a que chequen la página de cooperación.cdmx.gov.mx, donde tenemos el repositorio de documentos, el repositorio de sistemas que se pueden utilizar del Gobierno de la Ciudad de México, así como los convenios específicos que hemos firmado
para llevar experiencias más de la mano con otras entidades federativas, que hasta ahora llevamos varios estados con lo que estamos haciendo: Campeche, Tlaxcala, Veracruz, Colima, varios estados adicionales con los que hemos venido realizando intercambios de experiencias que hemos nosotros logrado avanzar en estos 4 años. Sin más, pues agradecer otra vez al Instituto, a la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México por este espacio. Espero que mis comentarios hayan sido útiles y quedo yo y todo el equipo de la Agencia Digital de Innovación Pública a sus órdenes para llevar a cabo más encuentros, más conversaciones. Envíenos un mail, mándenos un tweet en los cuales podamos seguir hablando de lo que consideramos nosotros son problemas comunes, porque todo lo que estamos haciendo aquí en la Ciudad de México, sabemos, estamos convencidos, son dificultades que ustedes enfrentan y estoy seguro que ustedes también han diseñado, desarrollado e invertido en tecnología que puede ser útil para nosotros. Estemos en contacto, sigamos llevando a cabo esta conversación y muchas gracias.